Buenas tardes a Pastor Néstor, hermano Gustavo Ventura y Pastor Rojas. Muchas gracias por su tiempo. A hermanos lectores, gracias por el esfuerzo que hicieron el hermano Ronaldo por sus correcciones. Y pues hermano Ronaldo, gracias por tu tesis, gracias por la disposición que tuviste en aceptar las correcciones también. Vamos a rogar al Señor en este momento que te ayude y que te dé gracia. Oremos. Amado Dios, te doy gracias por este día, gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque hasta aquí nos has permitido llegar, Señor. Pongo en tus manos esta actividad, que sea para honra y gloria de tu nombre, Señor, que pueda ser de provecho y de bendición. Bendice al hermano Ronaldo en especial, dale gracias, pon en él las palabras adecuadas para explicar y para dar respuesta a las preguntas que se le van a plantear. Dale sabiduría, Señor, nos ponemos en tus manos, rogando en tu favor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, por favor, hermano Ronaldo. Ok, ¿sí me escucha? Ok. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Quiero darle gracias a Dios porque pusieron de su tiempo para estar aquí en la presentación de mi tesis. Gracias a Dios por sus vidas y también porque apartaron un tiempo para estar aquí. Muchas gracias. En esta mañana voy a empezar a dar la exposición de mi tesis. Gracias a Dios que me permitió hermano Daniel, ¿me puede ayudar con el documento, por favor? Pensé que le iba a poner usted, disculpe. Continúa, ahorita la pongo. Está bien. Sí, gracias a Dios que me ha permitido cumplir esos 4 años aquí en el Colegio Bíblico Bautista de Estudios Superiores de San Luis Potosí. Pude cursar la carrera de Teología Pastoral. Mi nombre es Ronaldo Cortés Cruzado y el tema de mi tesis que voy a exponer se llama La Iglesia y las Misiones. Quiero empezar con agradecimientos. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios porque me permitió cursar esta etapa de mi vida. Aún recuerdo aquel tiempo que me llamó, que me permitió pasar por el colegio, quizá con muchos errores también, pero gracias a Dios por ese tiempo. También quiero darle gracias a Dios a mis padres. Sus nombres son Oscar Mejía y Justina Cruzado. Hace 2 años mi mamá partió con el Señor, pero quiero darle gracias a Dios porque me dio una madre ejemplar que amaba al Señor y una mujer también que me supo guiar en sus caminos. También a mis pastores, quiero darle gracias a Dios al pastor Wilder Rojas, que se encuentra aquí presente, que me tuvo mucha paciencia cuando yo pude conocer de Cristo, que me instruyó en los caminos del Señor. Y a la vez también quiero darle gracias a Dios por su amor, por su pastorado, y porque también en esta tarde se encuentra aquí. También el pastor Luis Ramos por su ejemplo, por la iglesia que nos prestó aquí para poder aprender de él. También al consejo, a la dirección del pastor Alfredo Díaz, y gracias a Dios por ellos. En especial también quiero darle gracias a Dios por mi maestro y tutor de tesis, hermano Daniel Milán. Gracias a Dios por su paciencia, por sus exhortaciones y a la vez también animarnos de que cada trabajo, cada cosa que hagamos en nuestras vidas, lo podamos hacer para la gloria y honra del Señor. Quiero también dar gracias a Dios por cada una de las personas que han invertido en mi vida espiritual con sus correcciones, con su ejemplo, con su amor también en mi vida. Y también no dejar paso a cada maestro que se encuentra aquí, el pastor Néstor García, el hermano Gustavo Ventura, que tomaron de su tiempo para que puedan ayudarme a corregir mi tesis, dándome consejos, también exhortaciones, y gracias a Dios por ello. Quiero empezar diciendo el propósito de mi tesis. El propósito de mi tesis fue analizar la historia de la obra misionera en la iglesia en el transcurso del tiempo, pero también a través de esto observar en la Biblia el corazón de Dios para las almas perdidas y para con la obra misionera. Al observar esto de Dios en la palabra de Dios para con la obra misionera, puede entender de que su corazón emana amor por las almas perdidas. Finalmente, incluí en esa tesis un tema de cómo se encuentra la iglesia hoy en día frente a esta gran labor y cuál debería ser su gran responsabilidad. La justificación de mi tesis fue, el fin por el cual yo elegí este tema fue que la iglesia cristiana recupere sus fundamentos bíblicos y a la vez también cuál es
como dije hace rato, son sus responsabilidades ante este mandato divino acerca de las misiones o la obra misionera. Los versículos principales que yo pude elegir, en primer lugar, fue Lucas 24, 45 al 47. Después de que Jesucristo resucitó de los muertos, Él puso entendimiento a sus discípulos para hacerles comprender cuál era el mandato, el propósito por el cual Él había padecido, Él había sufrido con su vida, y de esa manera, con ese sufrimiento, con su resurrección, se predicara el evangelio no solamente de manera local en Jerusalén, sino también a nivel mundial. En Hechos capítulo 1, versículo 8, un pasaje muy clave de la Gran Comisión, ahí el médico amado Lucas nos da a entender cómo es que después de que Jesucristo les dice a los discípulos y también a aquellos que iban a creer, que después que el Espíritu Santo iba a entrar en sus corazones, iban a tener poder para transmitir esta labor, no solamente de manera local, sino también a nivel mundial. Y también uno de los versículos muy importantes que en mi tesis yo incluí fue Salmos 117, 1, el cual expresa que van a alabar a Jehová no solamente una nación, sino todas las naciones, el cual nos hace entender que el propósito de Dios no solamente fue que Israel conociera del verdadero Dios, sino también todo el mundo. Las fuentes bibliográficas que yo pude elegir fueron tres principales. Una de ellas que tuvo gran parte fue un libro del doctor Padilla, que es Bases Bíblicas de Misiones, en el cual explica ciertamente la historia de las misiones en la iglesia. También el libro Pasión por la Gloria de Dios, que es de Jonathan Edwards, en el cual también explica, da a entender cómo es que la iglesia, cuál debería ser el corazón de la iglesia en cuanto a la obra misionera. Y también uno de los libros fundamentales fue El discurso a mis estudiantes de Carlos Spurgeon. En este libro explica cómo debe ser el carácter moral, espiritual y también ministerial de un siervo de Dios en cuanto a su llamado. En la estructura de mi tesis, en el capítulo 1, pude yo enfocarme en la historia, como hace rato lo expliqué, de las misiones en la iglesia en el transcurso del tiempo, cómo Dios fue obrando en el tiempo para que su propósito fuera cumplido. En el capítulo 2 pude yo incluir las misiones en la iglesia, en la Biblia, perdón, en el cual pude examinar, ya habiendo visto la historia de la iglesia en cuanto a las misiones, ahora pasarlo por el filtro de la palabra de Dios para ver cuál es el verdadero concepto de las misiones según el corazón de Dios. Y en el capítulo 3, que es un capítulo muy importante como un capítulo de cierre, pude incluir las misiones en la iglesia, que no solamente la iglesia tiene que cumplir las misiones como un mandato de manera superficial, sino que es muy importante el corazón y los motivos, la actitud para que realice la obra misionera. En aprendizajes principales, yo pude aprender que observando la historia de la iglesia en las misiones, pude ver que a pesar de los diferentes problemáticas social, la obra de Dios no se detiene, Dios es soberano y el Señor de alguna u otra manera va buscando hombres para realizar esta gran tarea por el cual su Hijo Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Identifiqué también mi negligencia mi negligencia en la práctica acerca de las misiones. Pude escudriñar la Biblia un poco más a fondo y comprobar que el deseo principal de Dios es que la gente conozca de Jesucristo, no solamente aquí en México o en mi país, que es Perú, sino también que todo el mundo pueda conocerla. Retos personales y ministeriales. Uno de los retos que pude yo identificar y que pude tener en mi vida fue que a pesar de la abundante información que existe de misiones y a pesar de que la iglesia bíblica fundamental bautista como bautistas fundamentales nos encontramos en un mundo, quizá no toda iglesia, pero sí en el contexto que vivimos, con un enfoque a misiones. Pensamos que sabemos, pero comprendí de manera personal
de que a pesar de que viva en un mundo de práctica de misiones, en cuanto al conocimiento era muy ignorante. Y gracias a esta tesis, este documento de investigación, pude ampliar mi conocimiento sobre el tema. Me ha retado también escribir un libro más adelante acerca de este tema o quizá otro también. Y de manera final, para concluir, actualmente la Iglesia se ha desviado quizá completamente de la labor más grande que Dios encomendó, que es la obra misionera. Se necesita realmente regresar a las escrituras, al concepto que Dios tiene acerca de la gran comisión, para hacerlo, para realizar esta gran labor a como Él desea y a su manera. No es de manera sistemática, pero sí es muy importante observar cómo fueron usados los grandes hombres de Dios en la historia, cómo Dios, a través del transcurso del tiempo, de la historia, Dios usó iglesias, gente tan común, pero con un corazón para Dios, y aprender de ellos para realizar la obra de Dios de manera efectiva, ya como Dios lo requiere. Muchas gracias. Eso fue la presentación de mi tesis. Muy bien, Ronaldo. Vamos a comenzar ahora sí con la parte de las réplicas, de las preguntas y las respuestas. Por favor, Pastor Néstor, si me hace favor de comenzar. Muy bien. Hermano Ronaldo, bueno, pues te agradecemos mucho el que hayas sido diligente en tanto en redactar, en investigar, como después en poder realizar tu tesis y darle el sentido. Hermano, revisando tu tesis, encontré algo que se me hizo muy interesante, mi hermano. Tú me hablas, no te pongas nervioso, ¿eh? Todo esto tú ya lo sabes, ¿no? No te quiero poner un 4. La intención es poder, pues, complementar lo que tú ya has investigado y has hecho. Aquí hay un párrafo, hermano, que a mí me llamó la atención. Me mencionas que la meta final o la última meta de una iglesia no es la obra misionera. Y yo sé que puede llegar a sonar, pues, un poquito, pues, antibíblico, ¿verdad? Decir, entonces, ¿dónde queda la obra misionera? Tú me mencionas aquí que la compasión por los hombres y las almas perdidas es esencial, pero lo más importante es la gloria de Dios, que todo lo que existe fue creado por Dios y también debe de ser para Dios. Hermano Ronaldo, tengo una pregunta para ti. Si lo más importante debe de ser la honra y la gloria de Dios, y lo más importante, lo número uno, no debe de ser la obra misionera, hermano. Entonces, ¿cómo poder impulsar que nuestro motor sea la gloria de Dios y no sea poder tener mejores programas o más misioneros o más recursos inclusive para hacer la obra de Dios? ¿Cómo poder meter este pensamiento que yo creo que es bíblico y es correcto? Porque si la iglesia hace la obra de Dios y glorifica a Dios, evidentemente la iglesia se va a preocupar por la obra misionera, se va a preocupar por las almas, etcétera. Hermano, ¿cómo podemos mostrarle a la iglesia, a los cristianos, que deben de apuntar todo para la gloria de Dios y no cumplir sistemáticamente? Ok, hermano, muchas gracias por su pregunta. Evidentemente, ese es el primer apartado, perdón, del capítulo 3 que yo incluí en mi tesis, que el motivo más correcto o el final es la gloria de Dios. Creo, hermano Néstor, principalmente como bautista fundamental, que a veces hemos seguido movimientos o la manera sistemática de realizar la obra misionera. Algo que he averiguado en mi propia vida es la ignorancia de la palabra de Dios. No quiero decir que al realizar la obra misionera con un fin de solamente glorificar o hacer bien a los hombres, quiere decir que somos ignorantes. No, me refiero, voy a los mandamientos de la Biblia. En primer lugar está amar al Señor de Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el cumplimiento de la ley. Ahora, trasladándolo a la obra misionera, como usted acaba de decir, yo creo, hermano, que una persona que esté informado de quién es Dios, cuál es su motivo principal por el cual se muestra en la Biblia, porque hay un versículo en la Biblia que dice Salmos 67, 3, 4, dice, te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, alégrense Amén. y gócese las naciones de la tierra.
Algo, hermano Néstor, que Dios recalca en su palabra, tanto en el Antiguo como el Nuevo, es que Dios sea glorificado y que el motivo de los hombres no sea las personas, porque un mandamiento depende del otro. Si un hombre glorifica a Dios, se entera de su palabra, de lo que Dios quiere en su palabra, de esa manera, hermano Néstor, van a glorificar a Dios y van a buscar lo que a Dios le agrada. En cambio, si únicamente las personas buscan hacer la obra misionera con el fin de agradar a los hombres, tarde que temprano va a haber una decepción. Pero Ujú. si los ojos están enfocados en la gloria de Dios, para que la iglesia pueda comprender eso, es que debe enfocar su corazón en el Señor y de esa manera amar lo que Dios ama, que es las almas perdidas. Ujú. Entonces me estás hablando, hermano, de que la motivación tiene que ser la correcta. Sí, hermano. El motivo tiene que ser glorificar a Dios. ¿Verdad que Sí, sí? hermano, como principal punto yo creo que sí, y de esa manera, como usted recalcó hace rato, lo demás viene por añadidura. Amamos al Señor, amamos su gloria, amamos que su gloria sea manifestada, entonces vamos a querer publicarla no solamente de manera local, sino también de manera mundial. Creo que esa es la razón, hermano, por la que no estamos comprometidos con la obra misionera, porque no estamos comprometidos con Dios. Decimos en un momento de conferencias, de reto, yo voy a hacer tanto. A los que estamos trabajando en la obra decimos, pues yo voy a tal lugar y yo sigo de tal forma y manera, pero creo que si el motor no es el indicado, como tú lo pones en tu tesis, hermano, pues podemos cumplir con lo que sabemos que tenemos que hacer, pero pues cuando amas a Dios, vas a amar también lo que Dios ama, hermano. ¿Correcto? Así es. Ok, Si gracias. es por quizá mencionar un ejemplo, por ejemplo, cuando William Carey fue a la India, él estaba ya solo, muy abandonado. Su esposa le dio una enfermedad muy grave que le dio demencia, Ujú. pero él llegó a hacer un comentario en un libro diciendo, lo único que me mantiene aquí es estar enfocado en lo que Dios me llamó a hacer, estar enamorado de él. Prácticamente dijo su gloria, en de manera no directa, sino indirecta. Lo que quiero es que Dios sea conocido y es lo que me mantiene aquí. Si fuera por mí, ya me hubiera regresado a Inglaterra. Y es uno de los motivos, hermano Néstor. Una cosa más, mi hermano. Mencionaste hace rato, nos comentabas que tienes el deseo en tu corazón de más adelante poder escribir un libro. Ujú. ¿Correcto? Sí, sí, Ok, sí, esta ujú. pregunta es nada más para que nos... Al día de hoy, después de lo que escribiste, ¿cómo titularías este libro? El libro que escribí, perdón, el libro que escribiría. ¿Cómo lo titularías? Eh, Yo creo que quería, hermano Néstor, a raíz de todo esto que pude investigar, escribir un libro acerca de las cosas fundamentales de un cristiano. Por ejemplo, hablando de devoción, hablando de la vida espiritual, cosas muy básicas, algo que uno debería cuidar, eh, relación personal con el Señor, cosas muy fundamentales, hermano Néstor, porque yo creo que a veces queremos avanzar e ir a cosas muy altas, pero sin saber lo fundamental, lo básico que como cristianos deberíamos saber. Yo creo que sería concerniente a eso, pastor. Ok, es saber y después es hacer, porque a Ujú. veces queremos llenarnos de bastante conocimiento, pero no lo llevamos a la práctica. Sí, Entonces, pastor. pues hermano, si el Señor te da la gracia y si tú puedes, Dios te da ahora sí que te da de su poder para poder escribir, adelante hermano, hacen falta cristianos que plasman verdades que van a ser verdades que se pueden vivir, mi hermano. Que el Señor te bendiga, hermano. Gracias. Gracias, pastor. Hermano Gustavo Ventura, por favor. Nomás active su micrófono y nos hace su pregunta. El micrófono, hermano Gus, de aquí de la pantalla. No lo escuchamos, hermano Gus. Híjola, no antoje, hermano Néstor. Ya lo estoy viendo. Sin comerciales. Esa es la medicina, la medicina. Ah, sí, está bien. Es bueno para la diabetes, para el cáncer. O te cura o te mata, pero algo hace. Vamos a esperar a hermano Gus, como que fue por sus audífonos.
Es que está silenciado el micrófono desde la pantalla, hermano Gus. Yo unas aguas frescas nada más. Ahí Acá le está. llaman limonada. Que Dios te bendiga, hermanos. Adelante, Gus. Hermano Ronaldo, Dios te bendiga, hermano. ¿Sí me Hola, escuchas? hermano. Sí, hermano, buenas tardes. Sí, ya te escucho, Este, hermano. Pues Dios te bendiga, hermano. Qué bendición, ¿verdad? Que puedes terminar esta etapa. Yo me sentía en el primer año que no sabía nada, ¿verdad? Y mi segundo año sabía poco. Y pues ya cuando salí cuarto año me di cuenta que seguía sin saber nada, ¿verdad? Y siempre hay esa necesidad de ser un estudiante, ¿verdad? De la Biblia, de la palabra de Dios, hermano. Y bueno, yo creo que Dios es un Dios de orden y, y el orden ha sido dado para que pues, las cosas puedan hacerse bien. Si uno va al trabajo, hay un orden, ¿verdad? Si uno va a los honores en la escuela, hay un orden. Y yo creo que en las cosas de Dios también, Dios es un Dios de orden, ¿verdad, hermano? Y hablando de eso, hermano, y de las cosas básicas, elementales que nos mencionábamos, yo en una ocasión escuché de un tema de teología de misiones acerca de, en un posgrado, ¿verdad? No lo tomé, pero sí escuché algo y yo quise investigar. Y hermano, tú tomando ese tema que tú has investigado, que has tomado el tiempo, ¿nos pudieras decir cuáles son los pasos o requisitos o tal vez características en una forma ascendente que el misionero debe cumplir, hermano? Gracias, Gus. Muy buena pregunta, muchas gracias. Este, Voy a hacerlo de manera muy práctica. Hace poquito tenía una charla con el pastor Miguel Triano. Él está en Ghana, África, como muchos saben. Amén. Y de ahí aprendí mucho. Yo creo que eso fue la consideración de alguien que ya está en el campo, que tiene experiencia y de manera experimental te comenta algo. A primer lugar, yo creo que como jóvenes estudiantes, a veces aspiramos a hacer muchas cosas, muchos llamados, muchos proyectos, pero como hace rato le compartí al pastor Néstor, descuidamos las partes básicas como de un cristiano. Algo que yo aprendí en esa plática, en la cual también yo llegué a la conclusión haciendo ese trabajo y a leer también algunos libros. En primer lugar, hermano Gus, yo creo que uno como siervo de Dios, para realizar ese proyecto misionero que uno tiene que hacer es cuidar mucho su vida espiritual. Algo que nos va a mantener en el campo, como hace rato le compartí el ejemplo de William Carey, un hombre grandemente usado por Dios como traductor en la India, es la devoción que él tenía con el Señor. Yo creo que en esto estamos fallando mucho, en trabajar nuestro carácter. Por ejemplo, en el colegio muchas veces nos equivocamos y quizás a veces no aprendemos de eso. Yo cuántas veces me he equivocado y quizás a veces no tomamos la respuesta correcta para corregir cierto tipo de errores. Entonces, cuando no tomamos o no tomamos en cuenta nuestro carácter, nuestra cierto tipo de errores que identificamos o aún cometemos, pueden ser cualquier tipo de errores. En el colegio es para también equivocarse, es parte de la preparación, pero atenderlos también de esa manera, corregirlos, porque no, otra manera, y algo que nos decía que cosas o errores que no podemos corregir a tiempo, tarde que temprano en el campo misionero nos van a tomar factura. Ahora, yo creo hoy en día que existen muchos métodos para hacer la obra misionera. Claro, conocimientos, métodos, libros, literatura hay como nunca antes ha habido. Pero más que eso, ahorita falta libros en el cual cultiven la devoción de un cristiano. Que el corazón firme de un siervo de Dios esté totalmente cimentado en Dios. De que venga lo que venga, nuestra relación con Dios y que su nombre sea glorificado y predicado en las naciones sea lo más principal, el motivo por el cual nos consuma. Estaba leyendo la biografía de Amy Carmichael, una mujer ciertamente grandemente usada por Dios en la India también. Esta mujer, comentaristas dicen de ella
que hoy en día existen muchos métodos misioneros para hacer la obra de Dios. O sea, hay muchos métodos, mucho conocimiento, hombres muy sapientes llegan al campo misionero, cómo realizar, cómo hacerla aquí, cómo hacerla acá, de manera sistemática. Pero algo que él decía, el comentarista, algo que descuidan es el carácter cristiano que un misionero debería tener. Decía, Amy Carmichael llegó a ser lo que debería de ser, una gran mujer usada por Dios, porque tenía un carácter como el de Cristo. Entonces, como reto personal, en primer lugar, para mí es desarrollar ese carácter cristiano, corregir errores que he identificado en mi vida y que un misionero debería identificar primeramente para partir a la obra de Dios. Y claro, es tanto la preparación del corazón, la actitud cristiana, como también la preparación, entre comillas, o puede decir teológica, que un siervo de Dios tiene que tener, tanto el conocimiento de Dios, hablando intelectualmente, pero también el conocimiento de Dios, hablando experimentalmente. Entonces, al finalizar la plática con el hermano Triano, yo llegué a esas conclusiones, hermano Gus, que un cristiano, un misionero tiene que desarrollar su vida personal con el Señor como cristiano y a la vez también prepararse tanto teológicamente como ministro, como siervo de Dios, para llegar al campo misionero y realizar la obra. Obviamente incluye planes, incluye dedicación, incluye aprender el idioma, etcétera, etcétera. Sí, hermano, yo creo que, como tú dices, debe ser una persona madura en la fe Exacto. y sobre todo, hermano, más para complementar, ¿verdad? Que debe ser alguien que está entrenado en la verdad, que alguien que, no un neófito, ¿verdad? Como dice la Biblia, alguien que ha sido probado, alguien que ha dado muestras, ¿verdad? De la gracia de Dios en su vida, alguien que hace discípulos, ¿verdad? Porque si no hace discípulos, eh, es difícil, ¿verdad? Que pueda hacer la obra misionera. Y alguien que es probado, hermano, alguien que tiene una iglesia local. Pareciera a veces que a veces lo damos por hecho, pero es importante, ¿verdad? Que uno tenga un respaldo espiritual y que tenga sobre todo cuando un pastor una vez dijo que el llamamiento de Dios al campo misionero es un llamamiento dual, que Dios te llama a ti por el Espíritu Santo, pero Dios también le habla a la iglesia, ¿verdad? De que debía dolerle a la iglesia cuando un misionero se iba. Cuando a la iglesia le duele, es porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Está haciendo ese trabajo en ellos, ¿verdad, hermanos? Que Dios te bendiga. Gracias, hermano Gus. Muy bien. Pastor Néstor, ¿tiene algún otro planteamiento, comentario? No, mi hermano, ya fue toda mi participación. Muchas gracias. Adelante, muy bien. Hermano Gustavo, ¿tiene alguna otra pregunta, comentario? Fue toda mi participación, hermano. Gracias. Excelente. Muchas gracias, hermanos. Entonces, hermano Ronaldo, pues felicidades. Hasta aquí queda la parte de tu defensa, ¿verdad? Es un primer esfuerzo para llevar esto de las tesis a un nivel más alto de exigencia, porque a veces nada más quedan ahí, ¿no? Investigaron, a lo mejor copiaron, a lo mejor hicieron plagio y nadie se dio cuenta, ¿no? Pero justo ahora defender o comprobar con maestros expertos, con maestros del colegio, que verificar lo que tú entiendas, ¿no? Más que nada y que te dejes ser usado por Dios en este aspecto, como les digo en clase, ¿no? Que todo sea para darle la honra y la gloria a Dios. Gracias, Pastor Néstor, por su tiempo. Gracias, hermano Gustavo. A Pastor Rojas también un saludo. Vamos a terminar esta actividad con una oración. Le voy a pedir primero a mi hermano Gustavo Ventura que ore por ti, Ronaldo, y después el hermano Néstor también que me haga favor para que tu vida y tu ministerio cuenten para él, que el diablo no tome ventaja de tu vida. Inmediatamente después de la graduación, hermano Ronaldo se pone al servicio de Dios, ¿no? Al servicio de su pastor. No descanse del colegio. Es que fueron 4 años y tengo que descansar. No, inmediatamente, porque luego es cuando nos enfriamos y cuando el diablo toma ventaja, ¿no? Vamos a orar, por favor, hermano Gustavo, y después Pastor Néstor. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por tu salvación tan grande que nos has dado, Señor. Gracias también por el llamamiento, Señor, a servirte de tiempo completo, Señor. Gracias, Señor, porque no te estábamos buscando, Señor, pero tú sí nos estabas buscando. Tú nos encontraste, Dios. Le has dado causa y le has dado propósito a nuestra vida, Señor. Nos has hecho cercano a tu gracia, cercano a tu misericordia, cercano a tus promesas, Señor. Y Padre,
cómo hace falta, Padre. Cuando tú dices, Padre, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Es porque yo lo he comprobado, Señor, estando acá, en este país tan lejos de mi casa, Señor. Hay tanta necesidad, Señor, tanta inmoralidad. Hay tanta gente, Señor, que no sabe discernir sobre lo bueno y sobre lo malo, que no sabe discernir sobre lo santo y lo profano, Señor. Y pedirte, Señor, que tú bendigas a Ronaldo, Padre, que bendigas lo lo que tú quieres hacer en él, lo que tú has puesto en su corazón, Padre, que lo unjas, Padre mío, con aceite fresco, que lo sostengas, Señor, que proveas todas sus necesidades, Señor, que pongas a aquellas personas, Padre, que le han de ayudar, que le han de encaminar, Señor, y que pueda, Señor, hacer una obra de gracia y misericordia en su vida. Bendícelo, Padre mío, en tus manos lo ponemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor Dios, quiero darte gracias por la bendición que has dado a mi hermano Ronaldo de concluir esta etapa. Señor, recuérdale, por favor, que esto es el inicio de una vida práctica dispuesta para ti, Señor. Utiliza el conocimiento, cada clase, cada vez que hablaste a su vida, para que él no se olvide de quién es el dueño y Señor. Pido, Señor, que sepa ser diligente en su vida personal, en su vida espiritual, Señor, que sepa mantenerse humilde para que sea un siervo utilizable, que se mantenga limpio, que se mantenga puro para ti, Señor. Úsale según la grandeza de tu obra, Señor, para la obra que tú has especificado y para la cual tú le creaste. Pido que a través de esta defensa de fe para mi hermano y también para nosotros pueda quedar claro que necesitamos depender de ti, Señor. Bendícele y síguele llevando en tu voluntad y gracias por permitirnos este tiempo y usar la tecnología para bien en Cristo Jesús. Amén. Amén.